llorando. Ciudadanos, aquí dentro tienen que oírse lo que pasa afuera. La Junta no puede ser una pecera donde haya una vida que no tiene que ver con la vida que llevamos los ciudadanos. Ahí tienen que oírse los problemas de la gente de la calle. Y no puede ser otros 4 años de un gobierno que no quiere saber nada de los trabajadores, de un gobierno que aplica aquí las mismas políticas de recorte y de ajuste que aplica Rajoy en Madrid y en el resto del país, que recorta a los funcionarios, que privatiza el ERE, que no echa una mano ni a los del Matadero, ni a los del Reconquista, ni a ninguno, que privatiza Cajastur, igual que privatizaron los mismos que le saquearon las cajas de ahorros. Asturias tiene que ser otra cosa, porque si no, no vale el cuento de que son socialistas y obreros, ni socialistas ni obreros, la misma política económica que es la que nos lleva a esta situación. Quien se queda en el paro no es culpable, el agredido no es culpable, el atracado no es culpable. No hay que quedarse en casa con el complejo de que no tienes trabajo, hay que salir a exigirlo. El paro tiene que ver con las políticas económicas, el paro no tiene que ver con que valgas o no valgas, con que trabajes o no trabajes, eso ya es mentira y todos lo sabemos. Hay 100.000 parados en Asturias, con 100.000 parados da lo mismo los discursos más guapos o más feos, no salimos adelante. Tiene que haber un gobierno comprometido con la creación de empleo y contra la precariedad y empleo estable y digno. No se puede vivir con lo que ahora llaman empleo y que antes llamábamos un recao. Manden a ir a por una bolsa de no sé qué y ese ya hay un empleo que se supone que se creó con la ley, la reforma laboral de Rajoy. La reforma laboral fue el pago que el gobierno corrupto de Rajoy hizo a las grandes empresas que, como sabéis, él les que llevaban los sobres para que repartiesen. La reforma laboral no iba en ninguna campaña, en ningún programa electoral. Es una ley ilegítima, es una ley inmoral y es una ley que encima todos sabemos que no cumple en absoluto el objetivo. Según ellos, y para crear empleo, mentira. Encima todavía nos tomen por idiotas. Y ahora, en un país que tenía que estar ardiendo y hay lo que hay, obviamente la ley mordaza. Por si acaso los animamos a ir protestando más de los que protestamos habitualmente. Una ley que hasta la propia ONU dice que no puede ser, que viola derechos fundamentales de la persona y del ciudadano. Y sin embargo ahí los tiene. La ley mordaza y es para dar otra vuelta de tuerca a los ajustes, y es para dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, para dar otra vuelta de tuerca a las privatizaciones. Las privatizaciones son un robo absoluto, ciudadanos. No nos creamos el cuento de que el sector privado viene aquí a coger servicios públicos para dar mejor servicio. Vienen a hacer negocio, vienen a hacer un negocio muy grande. Privatizar como se privatizaron los ayuntamientos, el agua, la basura, y luego privatizar como quieren y están privatizando la enseñanza, la sanidad. Son negocios redondos. Lo único que hay que hacer es parar a los políticos corruptos que te dan la concesión. La privatización y un robo. Y ya es hora de que los trabajadores y el pueblo nos quitemos de la cabeza las mismas basuras que nos quieren vender. El que privatiza es para meterse dinero en el bolsillo. Eso de que lo público es malo y lo privado es bueno, nada de nada. Ahí está, ahí lo ves, ahí lo ves que solo madruga para enseñar la cartera. Y con las tarjetas, no sabemos si son black o son transparentes. El caso ya de Ciudadanos que la pelea tenemos que darla entre todos. Y la primera pelea en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Saber que es mentira, saber que no tienen razón, saber que cuando nos quiten el empleo no hay derecho. Y luego, con pasión, hacer lo que tengamos que hacer. Lo que hicieron mucha gente en tiempos mucho más difíciles para que tuviésemos unos mínimos derechos. Porque despotricar frente a la tele no arregla nada. Llorar en los bares no arregla nada. Decir que son todos unos bandidos, y es cierto en muchos casos, pero tampoco arregla nada. Hay que estar en la calle, hay que pelear esta vida que tenemos, porque si no vamos todos al despeñadero. Que no nos creamos el cuento. Y vamos a aprovechar, tenemos ahí como veis la bandera de Grecia. El combate de Grecia y el combate de todos nosotros. Grecia está peleando por su dignidad como pueblo, pero también por la nuestra. Que nadie se crea el cuento. En Grecia rescataron a los bancos alemanes
alemanes que fueron a especular a Grecia. Igual que en España estamos rescatando a los bancos alemanes y franceses que vinieron a especular aquí. Y es mentira que estén rescatando el país. No queremos esos rescates. Que metan presos a los que especularon y los que arriesgaron su dinero en marcos para ganar dinero y lo pierden, que lo pierdan, que tienen de sobra. Lo que quieren implantar el cuarto Reich, esta vez no van a mandar a los Panzers, ni van a mandar a los Stuka, no, van a mandar a la prima de riesgo y a los hombres de negro, pero la misma basura. A Grecia ya la destrozó Alemania una vez y ahora quieren destrozar a otra. Lo que estamos viendo respecto a Grecia hay un golpe de estado financiero y los límites que esta gente quiere poner a la democracia. A los griegos nos están diciendo que si voten contra las políticas de miseria van a dar ellos más políticas de miseria. Están obligándonos a votar con una pistola en la cabeza. Quieren demostrar, para que aprendamos también aquí, que la soberanía nacional tiene un límite, que podemos votar o no votar, pero que vamos a hacer al final lo que mande la Merkel y la Troika. Y en Grecia por lo menos pregunten ya a la gente. Años sin poder recibirnos porque está muy ocupado. Va a inaugurar cualquier museo, cualquier buzón de correos, cualquier cosa inaugurable, pero a nosotros no nos puede recibir porque dice que somos muy mal educados. Porque en vez de darles gracias por todo lo que está haciendo, venimos y decimos que cobra para solucionar los problemas de los ciudadanos y de los trabajadores y que es obligación. Parao, que sea un diputado, el próximo Parao, que sea un diputado, el próximo Parao, que sea un diputado. Muy solicitado y muy sacrificado, como en los de la Junta. Ellos lo primero es a ver qué hay de lo mío, de lo nuestro, de lo de los demás, eso no hay prisa, eso está a nuestra disposición hasta las próximas elecciones. Esta ya es la última vez que va a estar a nuestra disposición hasta dentro de 4 años. Queremos que nos reciba Javier Fernández, que nos escuche por lo menos, y no lo pedimos como un favor, pedimoslo como una obligación. Para eso cobra y de eso vive, y hay que cumplir con los ciudadanos. No vale ser más de izquierdas que la hostia al día antes de las elecciones y luego hacer lo mismo que a Rajoy en Madrid. No vale privatizar el ERE y decir que ya que externalicen, ya la misma basura y el mismo atraco. No vale saquear y privatizar Cajastur. No vale la corrupción del Muselón. No vale la corrupción de los fondos mineros. No vale decir que no sabían que Villa robaba 2 manos, sabíanlo hasta los años de teta en la cuenca y fueron a la cuenca a partir de la primera comunión. No hay derecho, ciudadanos. Esta política tiene que servir para arreglar los problemas de todos. 100.000 parados en Asturias.